Buenos días, yo soy el doctor Matías Salinas Chapa, profesor de radiología, y el día de hoy vamos a hacer una revisión de los aspectos de imagen más importantes de la patología genitourinaria. Revisaremos algunos métodos de imagen, los más utilizados, algunas de las indicaciones de los procedimientos de imagen, revisaremos algunas malformaciones congénitas, litiasis, infección, etc. Y algunas neoplasias, particularmente la neoplasia renal, vesical, testicular y prostática. Contamos con una gran cantidad de procedimientos de imagen, como son la radiografía simple del abdomen, la cual tiene una baja sensibilidad para el diagnóstico de la mayor parte de la patología urinaria, la urografía escritora, de la cual hablaremos en un momento más, la ureteropielografía retrógrada, que este procedimiento lo hacen los urólogos, el cistograma miccional, la uretrografía y, por supuesto, los procedimientos de más utilidad para el diagnóstico, como son el ultrasonido Doppler, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y el PET-CT. Empezaremos por la radiografía simple del abdomen. La radiografía simple del abdomen, como hablamos cuando hablamos de abdomen, que tiene una utilidad limitada en el diagnóstico de la mayor parte de la patología gastrointestinal, en urología pasa más o menos lo mismo. ¿En qué situaciones nos puede ser útil la radiografía simple del abdomen en la patología genitourinaria? Particularmente cuando existe calcificaciones. Sabemos que la mayor parte de los cálculos urinarios tienen suficiente cantidad de calcio para verse en las radiografías simples. Y la placa simple del abdomen tiene una sensibilidad aproximadamente un 60-70% para el diagnóstico de litiasis, siempre y cuando éstas sean mayores de 5 milímetros. Aquí a la derecha, en la parte inferior, tenemos una placa simple del abdomen, en el cual vemos perfectamente bien las dos siluetas renales, vemos las líneas que demarcan los músculos psoas del abdomen, y vemos aquí en el polo inferior del riñón izquierdo la presencia de una pequeña calcificación que está situada muy probablemente en el grupo calicial inferior. En la radiografía superior tenemos una calcificación, una gran calcificación, un cálculo en topografía de la vejiga urinaria. En ocasiones, en algunas enfermedades metabólicas, puede haber calcificación de la médula renal, como en este caso, de nefrocalcinosis. En ocasiones, las calcificaciones de las vías urinarias pueden ocupar la totalidad de la vía urinaria. Aquí tenemos este ejemplo de calcificaciones que ocupan la totalidad de la pelvisilla, infundíbulos y cálices en forma bilateral, que corresponde a cálculos coraliformes. ¿En qué otra situación nos puede ser útil la tomografía, la radiografía simple del abdomen? Cuando hay lesiones óseas, ya sea lesiones destructivas o lesiones osteoblásticas. Aquí arriba a la izquierda tenemos un paciente que tiene múltiples lesiones osteoblásticas de un carcinoma de próstata. Entonces, la radiografía simple del abdomen también nos es de útil cuando hay algunas alteraciones óseas. Y por último, aquí en la imagen inferior a la izquierda, vemos la presencia de aire que está en topografía del riñón derecho, que corresponde a una patología que se llama pielonefritis enfisematosa, que es una infección crónica, una complicación de la pielonefritis aguda con formación de gas por organismos gram negativos. En síntesis, son pocas las patologías en las cuales nos puede ser de utilidad la radiografía simple del abdomen. Otro procedimiento del cual podemos utilizar y que fue muy importante desde el inicio de la radiología hasta prácticamente los años 70, 80, es la urografía escritora. La urografía escritora es un procedimiento que fue utilizado prácticamente para la evaluación de toda la patología urinaria, para la evaluación de tumores, de litiasis, de obstrucción urinaria, de tumores vesicales, evaluación de tumores retroperitoneales para demostrar desplazamiento de los ureteros y demás. O bien en aquellos casos en los cuales había una obstrucción urinaria por algún tumor pélvico como un cáncer de cervix y demás. Aquí tenemos a la derecha un caso de una urografía escritora que muestra un doble sistema colector. Vean ustedes que el doble sistema colector se une acá en la parte superior del uretero. Prácticamente con los procedimientos nuevos seccionales de imagen con ultrasonido, la tomografía, la resonancia, en la actualidad usamos poco la urografía escritora. Es de poca utilidad.
La uretropielografía retrógrada, este procedimiento lo hacen los urólogos, canalizan la vejiga urinaria, canalizan el meato, inyectan en forma retrógrada a través del uretero para la identificación de cálculos o tumores a este nivel. El cistograma miccional, que puede ser en forma retrógrado o puede ser un cistograma posterior a una urografía excretora. Y por último, la uretrografía retrógrada, que es la administración de medio de contraste en vía retrógrada a través de la uretra para identificar la patología de la misma. Sobre todo se utiliza en patología infecciosa o en trauma pélvico. El ultrasonido. El ultrasonido nos puede demostrar, tiene una sensibilidad aproximadamente un 60, un 80% para el diagnóstico de la litiasis urinaria. No es el mejor procedimiento. El procedimiento ideal, el gold estándar para la litiasis es la tomografía computarizada. Sin embargo, en algunas situaciones nos puede ser de utilidad como valoración inicial. Aquí tenemos un paciente que se le hizo una urografía, un ultrasonido renal en el cual podemos ver una imagen ecogénica a nivel de la pelvicilla con una sombra acústica característica de una litiasis. Obviamente que algunas indicaciones del ultrasonido renal en litiasis serían, por ejemplo, en los niños o obviamente en las mujeres embarazadas. Otra de las utilidades del ultrasonido sería la obstrucción urinaria, que ahí tiene una sensibilidad mayor de aproximadamente un 90%. Aquí arriba a la derecha tenemos un ultrasonido renal en el cual podemos apreciar que existe una dilatación tanto de la pelvicilla como los infundíbulos y los cálices. Cuando nosotros tenemos una obstrucción urinaria, generalmente esta obstrucción puede ser por litiasis, que es lo más común, pero la obstrucción puede ser por un tumor que se encuentre en la pared de la vejiga urinaria, en la desembocadura del uretero, puede ser una compresión extrínseca por adenopatía, o pueden ser muchas otras etiologías. Sin embargo, siempre debemos de tener en mente que la dilatación del sistema colector puede estar dado por un reflujo vésico ureteral. Entonces, ¿cómo podemos hacer la diferenciación de esa patología? Hacemos un rastreo de la vejiga urinaria y vamos a demostrar si existe el jet uretral. Esto consiste en el paso de la orina hacia la vejiga, que podemos identificar claramente el ultrasonido. En este ultrasonido Doppler se debe hacer en forma bilateral. Cuando no lo encontramos, obviamente nos está indicando que hay un proceso obstructivo. En cuanto a las infecciones, sabemos que las infecciones de las vías urinarias es un diagnóstico clínico y de laboratorio. Generalmente no se requiere solicitar procedimientos de imagen para su evaluación. Sin embargo, en algunas ocasiones se puede hacer, sobre todo cuando los pacientes no responden al tratamiento. La sensibilidad para las infecciones urinarias en el ultrasonido generalmente es baja. El procedimiento ideal pues, es la tomografía computarizada. En el caso de los tumores, el ultrasonido puede demostrar tumores, sin embargo, también su sensibilidad es baja en relación a la tomografía computarizada, que es el procedimiento ideal. La evaluación de la enfermedad quística, los quistes simples, la enfermedad poliquística, algunas anormalidades vasculares, sería una indicación del ultrasonido, y sobre todo la evaluación de trasplante renal y sus complicaciones, como pudiera ser la obstrucción de la arteria hepática, colecciones líquidas alrededor del riñón trasplantado, que puede ser un hematoma, que puede ser un urinoma, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían las indicaciones de la tomografía computarizada? Las más importantes. Como ya dijimos, la tomografía computarizada es el procedimiento de elección para el diagnóstico de litiasis urinaria con una sensibilidad que varía entre un 95 y 98%. Como ya mencionamos, en el caso de la pielonefritis aguda, pues es un diagnóstico clínico. Generalmente no se solicita procedimientos de imagen, no hacemos la tomografía en las primeras etapas del tratamiento de un proceso infeccioso renal, y ese se deja exclusivamente cuando hay datos importantes de que el paciente tiene una complicación. En la evaluación de la hematuria de cualquier etiología, y en este caso recordar que no siempre se puede llegar al diagnóstico de la causa de la hematuria, ya que hasta en un 50% de los casos no se llega al diagnóstico. La obstrucción urinaria obviamente es otra indicación de la tomografía, y principalmente el trauma renal. Es un hospital en el que tenemos una gran cantidad de pacientes politraumatizados y con bastante frecuencia nos envían pacientes para la evaluación
del trauma abdominal. Los órganos más sensibles cuando hay un trauma abdominal cerrados son el hígado, el vaso y también los riñones. Y vamos a hablar en un momento más acerca de la evaluación que hacemos con tomografía computarizada. Otra utilidad de la tomografía en patología genitourinaria pues es la caracterización de los tumores. El diagnóstico, por supuesto, que se puede alcanzar hasta un 94-95% de los casos, y el papel fundamental de la tomografía en los tumores, establecer el grado de avance de la tumoración, que eso nos va a servir obviamente para el tratamiento y para el pronóstico. Evaluar la respuesta al tratamiento en aquellos pacientes que han sido tratados o operados, y obviamente los pacientes con recidiva tumoral. La resonancia magnética nuclear generalmente la utilizamos cuando hay alguna duda diagnóstica en el ultrasonido o en la tomografía computarizada, cuando tenemos alergia al medio de contraste y no le podemos hacer una tomografía, en el caso de los niños, en el caso de las pacientes embarazadas, o en aquellas lesiones renales o vasculares en pacientes alérgicos al contraste. Y obviamente la estadificación de los tumores renales, adrenales y pélvicos es una de las indicaciones de la resonancia magnética nuclear en esta área. En cuanto al PET-CT, las indicaciones son principalmente en la evaluación de tumores, sobre todo después del tratamiento, tumores renales y vesicales, cuando se sospecha una recidiva tumoral, en el caso del seminoma también, en el carcinoma prostático, cuando un paciente ya ha sido tratado y presenta ahora elevación otra vez del antígeno prostático, entonces sería una indicación para hacer un PET-CT, o en aquellos pacientes de alto riesgo. Bueno, vamos a hablar de alguna de la patología selecta del aparato genitourinario. La clase hoy no puede incluir todos los aspectos de la patología urinaria, pero vamos a ver, aquí tenemos un paciente, una tomografía de un paciente. Este es un corte axial de un TAC abdominal inferior, en el cual podemos observar el riñón derecho perfectamente bien, delimitado, y vean ustedes como hay ausencia del riñón izquierdo a este nivel. Vemos aquí algunas asas de intestino delgado, vemos parte del colon, es el vaso, y en los cortes inferiores vemos que esto corresponde al recto con residuo, la vejiga urinaria, y aquí vemos el riñón izquierdo que en una situación ectópica en la pelvis. Algunas de las malformaciones congénitas más comunes es la genesia renal, que es poco frecuente, pero la llegamos a encontrar, el riñón supernumerario, la hipoplasia o la displasia, la ectopia, la ptosis, el desplazamiento inferior del riñón, el riñón displásico multiquístico, la enfermedad quística cortical, el riñón en herradura y el riñón en esponja, para mencionar solamente algunas de las patologías congénitas más comunes. Aquí tenemos un caso de un paciente en el cual vemos una urografía esquetora en fase de eliminación, en el cual vemos los polos superiores de los dos riñones perfectamente bien delimitados, y vemos que la parte inferior de ambos riñones están unidos por delante de la columna. Y aquí tenemos una reconstrucción, una angiografía, en el cual vemos el contorno renal con unión en la parte central, y esto corresponde a una tomografía computarizada en el abdomen inferior, en el cual vemos los dos riñones unidos en la parte central. Recordar que los riñones en herradura generalmente tienen otras variantes o otras malformaciones congénitas. Generalmente son pacientes que tienden a tener más posibilidad de tener litiasis, de tener obstrucción, de tener infecciones y demás. Ahora pasamos a revisar las lesiones quísticas renales, los quistes renales. Hay una clasificación que nos permite establecer si un quiste tiene características benignas, si un quiste tiene algunos datos que nos indiquen que puede haber posibilidades de que desarrolle alguna tumoración, o los datos que nos indican realmente que la lesión quística es de tipo tumoral. Y esa clasificación es la clasificación de Bosniak. El Bosniak 1 representa una imagen quística con densidad de agua, con bordes nítidos, sin septaciones, sin alimentos sólidos, sin calcificaciones, sin realce a la inyección de contraste. Es un quiste simple, no requiere ningún tratamiento, no requiere seguimiento. Aquí tenemos dos ejemplos. Es una tomografía en corte coronal, en el cual vemos un pequeño quiste en el polo inferior del riñón izquierdo, y en esta tomografía, que es una reconstrucción coronal en fase arterial, podemos ver aquí la aorta intensamente opacificada, la arteria renal derecha, la arteria renal izquierda, y vemos el riñón izquierdo que está en fase obviamente córtico-medular, y vemos una gran lesión
quística, ese quiste tiene densidad uniforme. El líquido tiene una densidad en Hounsfield de aproximadamente de menos 10 a más 20. No tiene bordes perfectamente nítidos aquí con el parénquima. Vemos una nitidez en todo el contorno. No tiene elementos sólidos, no tiene septos, no tiene calcificaciones y obviamente no tiene realce al material de contraste. Es una imagen clásica, típica de un quiste renal tipo Wozniak 1. El quiste renal tipo Wozniak 2 es un quiste que tiene unos septos delgados. Aquí tenemos un caso de una tomografía con una reconstrucción coronal, en la cual vemos un gran quiste en el polo superior y tiene esta pequeña imagen lineal que se ve aquí, otra más por acá, o sea, pequeños quistes. Puede tener septos delgados. En ocasiones hay quistes pequeños hiperdensos. Cuando son menores de 3 centímetros caben en esta categoría. Son quistes que sufren infección o que tienen hemorragia y que se ven hiperdensos en la tomografía. Puede tener calcificaciones finas, pero los quistes Wozniak no tienen realce del material de contraste. Este tipo de quistes no requiere ningún tratamiento ni seguimiento. Los Wozniak 2F son quistes multiseptados. Estos tienen engrosamiento de la pared y septos un poquito más prominentes. Puede tener realce de alguno de los septos. Aquí tenemos esta reconstrucción coronal de un quiste del polo superior que muestra bordes nítidos, pero los quistes sí son un poquito más numerosos, un poquito irregulares. Puede tener discreto realce con el medio de contraste. Podemos también tener quistes hiperdensos cuando son mayores de 3 centímetros, generalmente secundarios a infección o hemorragia. Aquí tenemos otro quiste que muestra una calcificación periférica un poquito más irregular que el primer caso. Y estos son quistes que les llamamos nosotros quistes mínimamente complicados, son benignos, pero requieren seguimiento. Los quistes Wozniak 3 muestran un engrosamiento uniforme de la pared, pueden mostrar nodularidades y eso ya es preocupante. Pueden tener calcificaciones periféricas gruesas e irregulares o que realcen al material de contraste y esos tipos de quistes con estas alteraciones mencionadas generalmente requieren diagnóstico histológico para confirmar que no hay tumoración. Y por último, los quistes Wozniak 4, que son los quistes malignos. Aquí tenemos una tomografía simple y una tomografía contrastada en fase tardía, en el cual podemos observar que los quistes tienen bordes un poquito más irregulares, tienen septos, este quiste en particular tiene un área hiperdensa en el centro que corresponde a un componente sólido que realza el material de contraste, y cuando tenemos realce del material de contraste, ese realce sobrepasa las 15 unidades Hounsfield, entonces sospechamos que es una tumoración y este tipo de quistes Wozniak 4 requieren tratamiento quirúrgico. Pasamos con unas variantes anatómicas que frecuentemente encontramos en los estudios diarios. Doble sistema colector es uno de los más comunes. Vean ustedes este paciente que es una urografía excretora en la cual tenemos en la fase de eliminación, tenemos medio de contraste. Vean ustedes en los cálices, en las pelvicillas en forma bilateral y tenemos también contraste en la vejiga. A veces la unión de los dos ureteros es en la parte superior, puede ser en la parte inferior, o en ocasiones pueden desembocar en forma independiente en la vejiga urinaria. Otra variante anatómica relativamente común es la hipertrofia de las columnas de Bertini, que se proyectan de la corteza renal hacia el seno. Aquí tenemos una tomografía del riñón izquierdo a la parte media del riñón, en la cual vemos una prolongación de la corteza renal que va prácticamente hacia la pelvicilla, y en ocasiones pueden producir efecto de masa, dar la imagen de un pseudotumor. En el 60% son bilaterales y la mayor parte de ellos está en el tercio medio o en el tercio inferior. No se deben confundir con tumoraciones, es lo más importante a considerar. Pasemos a la litiasis. La litiasis se presenta, la prevalencia es de aproximadamente el 12% en los hombres y el 5% en las mujeres. Los factores de riesgo son la historia familiar, las anomalías anatómicas son muy importantes con los pacientes que tienen
que tienen variantes anatómicas, que tienen doble sistema colector, que tienen riñón herradura, o tosis renal, que tienen ectopia renal cruzada, o cualquier otra anomalía congénita o variante anatómica puede contribuir a la estasis, a la infección y a la formación de cálculos. También los factores de riesgo son las alteraciones metabólicas, obviamente la obesidad, la dieta y algunas estaciones del año como el verano. Aquí tenemos una radiografía simple del abdomen, el cual nos demuestra un cálculo en el grupo calicial inferior. Dijimos que la placa simple del abdomen tiene una sensibilidad de un 60-70% para el diagnóstico de litiasis. Y aquí abajo a la izquierda tenemos una tomografía axial computarizada en fase de eliminación, en la cual podemos observar el riñón izquierdo de características normales y vemos parte del polo inferior del riñón derecho. Vemos esto corresponde a la aorta, y aquí vemos un cálculo que está enclavado en el uretero superior y que ha producido una dilatación importante del sistema colector, de tal forma que prácticamente hay una atrofia del parénquima. Cuando existe un cálculo, hay una obstrucción y la presión dentro del sistema colector sobrepasa la presión de filtración, pues el riñón deja de funcionar y se empieza a acumular aquí el líquido y se forma una bolsa hidronefrótica y pérdida de la función renal. Como ya lo mencionamos anteriormente, el Urotac es el procedimiento de elección, es el gold estándar para el diagnóstico de litiasis y la sensibilidad es bastante buena, que anda aproximadamente entre un 95 y un 98%. Aquí tenemos un Urotac, una secuencia de un paciente con dolor lumbar derecho, en el cual podemos ver, es un estudio simple, vean ustedes, no hay medio de contraste. En la parte superior podemos ver el riñón derecho, que aún es de características de tamaño normal. Cuando hay una obstrucción prolongada, generalmente el riñón aumenta de tamaño y puede haber edema perirenal. En este caso, el riñón es de tamaño normal, pero muestra una dilatación muy importante de la pelvisilla. En el corte inmediatamente inferior, en el cual estamos viendo el polo inferior del riñón, vemos aquí, junto a la bifurcación de la aorta, vemos el uretero que se encuentra dilatado de forma muy importante. En un corte más inferior aún, ya llegando a la pelvis, aquí están los huesos ilíacos, aquí están los músculos psoas, aquí están los vasos ilíacos y aquí tenemos el uretero dilatado en forma muy importante. Y ya llegando a la pelvis vemos que en el uretero, en la topografía del uretero, se encuentra un cálculo que está obstruyendo. Obviamente hay un poquito de edema alrededor del uretero. En la tomografía es importante que nosotros establecemos el número de cálculos, el diámetro, para propósito de tratamiento, la localización, si están enclavados dentro del infundíbulo de los cálices, si están en la pelvisilla, si están en el uretero, el grado de obstrucción, el nivel de la obstrucción y si hay alguna complicación infecciosa como algunos datos de pielonefritis. Y es importante determinar la densidad de los cálculos también y también determinar si existen alteraciones anatómicas. ¿Cuáles son los cálculos más frecuentes? Los cálculos de fosfato de calcio y oxalato de calcio, que tienen densidades realmente muy altas, que andan en 1700, 2000, 2800 unidades Cansfield. Le siguen los ácidos, esto representa la gran mayoría de los cálculos renales. Después siguen los de ácido úrico, que representa por ejemplo el 80%, que son cálculos de mucho menor densidad, que andan en 200, 400 unidades Cansfield. Los de struvita, los de cisteína, etcétera, etcétera. Aquí tenemos varios casos de Urotac con litiasis. Aquí tenemos un paciente que tiene un cálculo enclavado en la porción terminal del uretero, en la unión uretero-vesical. Vemos la vejiga distendida y el cálculo prácticamente a punto de pasar a la vejiga urinaria. Aquí tenemos un paciente que muestra cálculos bilaterales y una reconstrucción curva en la cual vemos el riñón con su sistema colector dilatado y la presencia de un cálculo en la parte media del mismo. En relación a esto, si los cálculos son generalmente menores de 5 o 6 milímetros, generalmente suelen salir. Si son mayores de 1 centímetro, generalmente se obstruyen y requieren tratamiento o extraerlos. Muy bien. Pasamos ahora a ver la infección más común de las vías urinarias, que es la pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda es una infección bastante común y su diagnóstico es clínico y de laboratorio. Una vez que tenemos el diagnóstico de una pielonefritis aguda, se inicia el tratamiento y generalmente no se requiere ningún procedimiento de imagen, ni ultrasonido, ni tomografía, nada para
para evaluar a estos pacientes. El clínico va a solicitar procedimientos de imagen cuando pasado una semana o 10 días después del tratamiento el paciente siga mal. O bien cuando el paciente es un paciente que tiene alto riesgo, que es un paciente diabético, que es un paciente inmunocomprometido y demás, entonces se puede solicitar los procedimientos de imagen. ¿Cómo llega la infección al riñón? Puede ser por dos vías. Lo más común es por vía ascendente, que representa el 80% de los casos, y el otro es por vía hematógena, es decir, si el paciente tiene un proceso infeccioso en cualquier sitio del cuerpo, tiene una septicemia, tiene endocarditis, tiene una neumonía o tiene osteomielitis, cualquier proceso infeccioso, que pueden llegar las bacterias al riñón y producir una pielonefritis aguda. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la pielonefritis aguda? El embarazo por el hecho de que al crecer el útero comprime los ureteros y generalmente hay una estasis, y al haber estasis, ese paciente tiene más posibilidades de tener una infección de vías urinarias, incluso de tener litiasis. Es una patología, la pielonefritis aguda, que es mucho más común en pacientes diabéticos. La gran mayoría de ellos son diabéticos. La obstrucción urinaria, la cateterización, si un paciente ha sido sometido a procedimientos diagnósticos o tratamiento por alguna patología urinaria, obviamente que él tiene un mayor riesgo de tener una infección, una pielonefritis aguda. Les comentaba los pacientes inmunocomprometidos, pacientes con leucemia, linfoma, pacientes con SIDA, pacientes que están siendo sometidos a quimioterapia o radioterapia, etc., son más susceptibles a tener este tipo de infecciones. La vejiga neurogénica, obviamente porque tienen mayor retención de la orina y mayor posibilidad de contaminación y de infección, y cuando se hace algún procedimiento, obviamente, de intervencionista. Hay algunos factores que pueden contribuir a la pielonefritis aguda, como ya lo mencioné anteriormente. Si hay una ectopia renal, si hay riñón en herradura, hay un megauréter, un ureterocele, divertículos caliciales, estenosis ureteropiéldica, un doble sistema colector, todos son factores que pueden contribuir a que se produzca una pielonefritis aguda. Aquí tenemos una tomografía en reconstrucción coronal, en la cual vemos el polo inferior del riñón derecho, y vemos una gran dilatación del sistema colector, el cual está tortuoso y hasta llegar a la vejiga. Aquí tenemos un paciente con un riñón en herradura, que ya lo habíamos mencionado. El ultrasonido tiene poca sensibilidad para el diagnóstico de pielonefritis aguda. Generalmente vamos a ver un riñón aumentado de tamaño, con hipoperfusión focal. Podemos tener pérdida de la diferenciación de la corteza y de la médula. En ocasiones el ultrasonido puede ser normal en la presencia de una pielonefritis aguda, pero cuando está complicado y hay abscesos podemos demostrar, como vamos a ver en algunas imágenes posteriores. Es útil para demostrar hidronefrosis o pionefrosis, y pues es el procedimiento de elección. Si el paciente tiene un cuadro de pielonefritis aguda y está embarazada, pues se debe usar de primera instancia el ultrasonido, y también es un procedimiento que es muy útil para guía de procedimientos de intervención. La tomografía pues es el procedimiento de elección. Es el procedimiento de elección para evaluación de un paciente que no ha respondido al tratamiento y que sospecha que hay complicaciones. ¿Cuándo se va a solicitar este estudio? Cuando no hay respuesta a tratamiento, cuando el paciente es diabético o inmunocomprometido, cuando hay una historia previa de litiasis, cuando hay una obstrucción urinaria, para definir la extensión de la enfermedad y detectar complicaciones, principalmente abscesos y colecciones alrededor del riñón. Aquí tenemos una tomografía a nivel de los riñones, en los cuales vean ustedes cómo hay un nefrograma anormal, parte de la corteza y de la médula tienen ausencia de contraste, hay lesiones hipodensas, irregulares en la periferia de los riñones, que es característico de una pielonefritis aguda. ¿Cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar principalmente? Vamos a encontrar alteración del tamaño del contorno del riñón. Aquí tenemos una tomografía en la cual vemos un riñón derecho de características normales, en fase arterial, córtico medular, perfectamente bien definida la corteza de la médula,
y vemos que el riñón izquierdo está francamente aumentado de tamaño, con algunas áreas hipodensas a nivel de la corteza. Otros hallazgos que podemos encontrar en la tomografía son los cambios en la densidad del parénquima, un nefrograma retardado o una hipodensidad en cuña. Aquí tenemos una tomografía en la cual muestra amplias áreas hipodensas sin realce de material de contraste, esta imagen de forma triangular, perfectamente bien definida, o podemos tener en ocasiones masas focales redondeadas, perfectamente definidas en la corteza. Aquí tenemos un nefrograma retardado. Vean ustedes que el riñón izquierdo ya prácticamente eliminó todo el medio de contraste y el riñón derecho muestra estas estriaciones y estos acúmulos de medio de contraste que corresponde a riñón edematoso, inflamado, que está eliminando en forma tardía el medio de contraste. Aquí tenemos esta reconstrucción coronal en la cual podemos ver el medio de contraste en la pelvisilla. Algunas de las partes del riñón normales ya han eliminado el medio de contraste y estas áreas corresponden a riñón enfermo que está teniendo una eliminación tardía, o sea, tiene un nefrograma tardío. Otros casos de alteraciones en el realce del contraste, un nefrograma estriado. Algunos ejemplos, aquí tenemos una tomografía en la cual vemos un aumento significativo del riñón izquierdo y vemos todas estas áreas hipodensas, lineales en la corteza. Con este otro paciente también tenemos varias áreas lineales, es una reconstrucción coronal de una tomografía y estos son los hallazgos característicos de una pielonefritis aguda con el nefrograma estriado. En ocasiones podemos tener realce de la pared de la pelvisilla, que nos habla de un proceso infeccioso por engrosamiento del endotelio y también la litiasis. Bien, la pielonefritis puede tener, cuando no responde al tratamiento, hay complicaciones, puede tener extensión perirrenal. ¿Cómo lo vamos a identificar esto? Porque va a haber engrosamiento de las fascias, va a ver que las áreas hipodensas que corresponden a la pielonefritis se van aumentando de tamaño y van invadiendo el espacio perirrenal, que aquí prácticamente la masa está en el espacio perirrenal, comprimiendo la fascia renal. Y aquí tenemos otro caso de una tomografía de un paciente con un absceso renal posterior a una pielonefritis aguda, en el cual vemos una gran colección prácticamente exofítica que ya invadió la fascia renal y está cerca del colon descendente. El absceso renal. Los abscesos renales son complicaciones de la pielonefritis aguda. Puede ser que el origen sea una pielonefritis o puede ser que sea por una infección ascendente o puede ser una diseminación hematógena la que produzca directamente el absceso y no secundaria a una pielonefritis aguda. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un absceso renal? La diabetes. La mayor parte de los pacientes que tienen absceso renal son diabéticos, a 75%. Pacientes con litiasis, con obstrucción, que son factores que contribuyen a la formación de abscesos. Los pacientes con inmunodeficiencia, la instrumentación, etc. Los organismos generalmente involucrados en este tipo de padecimiento son principalmente Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, aunque en algunos casos, hasta el 15-20% de los cultivos pueden ser negativos. Aquí tenemos un paciente con un absceso renal derecho. Vean ustedes, el riñón izquierdo es normal, estamos a la altura de la vena renal izquierda, esta es la cabeza del páncreas, y aquí tenemos el riñón con una lesión hipodensa, un poquito irregular, ¿sí? Y aquí abajo a la derecha tenemos una tomografía a nivel del tercio medio de los riñones, en el cual vemos un riñón derecho normal y el riñón izquierdo tiene un gran absceso. Vean ustedes que ya hay un realce del borde del absceso y hay una pequeña colección de líquido en el espacio perirrenal con importante engrosamiento de las fascias perirrenales.
En tomografía podemos tener también masas hipodensas o complejas. Puede tener realce de la cápsula, realce del urotelio. Los abscesos pueden ser únicos o múltiples. Pueden ser intrarenales o pueden extenderse a la región perirenal, como vimos en el caso anterior. Aquí tenemos una serie de ejemplos de abscesos renales. Este absceso está prácticamente localizado dentro del contorno del riñón, pero algunos pueden sobresalir e invadir la área vecina. ¿Cómo se ve en ultrasonido? En ultrasonido generalmente se van a ver como masas hipoecoicas con bordes bien definidos. Generalmente hay una sombra acústica posterior. Hay obviamente ausencia de vascularidad en el Doppler y demás. El ultrasonido puede ser de mucha ayuda en el seguimiento, es decir, un paciente que tiene una pielonefritis complicada, que tuvo un absceso, que se drenó o que se hizo una tomografía, se demostró, se hizo tratamiento, se puso un drenaje, y para el seguimiento de esos pacientes, para no estar tomando radiografías que representan, tomografías que representan radiación para el paciente, podemos estudiar a esos pacientes con ultrasonidos. Y también, obviamente, si se va a hacer algún procedimiento de drenaje percutáneo, pues lo ideal es iniciar con hacerlo guiado por ultrasonido para evitar la radiación de la tomografía. Este es un caso de un paciente diabético que tuvo un cuadro de pielonefritis aguda complicada. Vean ustedes que tenemos una reconstrucción coronal de una tomografía en el cual vemos el riñón izquierdo de características normales y el riñón derecho, que no está aumentado en forma significativa. Vemos que su parénquima está sustituido por grandes colecciones de aire. Este paciente tiene una pielonefritis enfisematosa, una de las complicaciones más graves de la pielonefritis aguda, pero además de eso, el paciente también tiene aire en el sistema colector, o sea, también tiene una pielitis enfisematosa. Este paciente tiene las dos complicaciones. Sin embargo, cuando vemos aire en el riñón como complicación de una pielonefritis, debemos establecer claramente si se trata de una pielonefritis enfisematosa o una pielitis, ya que estas dos entidades tienen tratamiento y pronóstico totalmente diferentes. La pielonefritis enfisematosa es una enfermedad renal necrotizante, es una enfermedad muy seria. La mayor parte de los pacientes son diabéticos, la mortalidad anda alrededor de un 50%. Los signos más importantes son dolor abdominal severo, fiebre, puede tener shock séptico, etc. Y los factores de riesgo son los que mencionamos hace poco. La mayor parte de los pacientes con pielonefritis enfisematosa son diabéticos de poco control o de mal control, pacientes inmunocomprometidos, pacientes trasplantados, pacientes con obstrucción urinaria o pacientes con pielonefritis aguda maltratada. Los agentes causales más comunes son E. coli, es el principal, hasta el 70%, la Klebsiella pneumoniae 29% y el Proteus mirabilis 15% entre los más comunes. Aquí tenemos otra tomografía en la cual podemos ver que el parénquima renal ha sido destruido y sustituido por esta colección de aire en la corteza y parte de la médula, pero también vean ustedes que hay aire a nivel de la pelvis. Este paciente tenía las dos complicaciones, pielonefrisematosa y pielitis enfisematosa. Muy bien. Otra patología relativamente común de las vías urinarias es una complicación de la obstrucción. Cuando hay una obstrucción, hay una dilatación del sistema colector y este se puede infectar. La pionefrosis es un proceso infeccioso supurativo del sistema colector secundario a una obstrucción. Esto es una emergencia médica, se debe resolver rápidamente porque el paciente puede fallecer. ¿Cómo vemos la pionefrosis? Generalmente vemos como áreas, vean ustedes esta tomografía a nivel renal, en la cual vemos dilatación muy importante de los infundíbulos y de los cálices, dilatación de la pelvisilla y la presencia de un cálculo. Aquí tenemos otro paciente en una fase de eliminación que vemos una pielitis, vemos una realce de la pared de la pelvisilla característico de este padecimiento. Y en el ultrasonido vean ustedes cómo
El líquido que se encuentra en los sistemas colectores es hiperdenso porque corresponde a pus, está ecogénico, como se puede ver en esta tomografía. El tratamiento puede hacerse una nefrostomía percutánea, o si no responde, pues entonces se debe hacer una nefrectomía. Al igual que en la pielonefritis aguda y las complicaciones principales de la pielonefritis enfisемatosa, los agentes causales generalmente son E. coli, Enterobacter, Klebsiella y Proteus como las principales bacterias causantes. La pielonefritis crónica es secundaria al reflujo crónico, al reflujo vesicoureteral o una obstrucción de larga duración. Y esto va a traer como consecuencia una atrofia renal, una retracción de los cálices, puede haber una hipertrofia de parte del tejido normal y hay un engrosamiento y dilatación del sistema colector. Aquí tenemos un ejemplo, una reconstrucción coronal y un corte transversal de un paciente que muestra un riñón derecho de características normales y un riñón izquierdo pequeño, atrófico, lobulado, con pérdida moderada del parénquima. Ven ustedes esta cicatriz del parénquima renal. Pasemos a ver la lesión tumoral. El carcinoma renal. El carcinoma renal representa el 2% de todos los tumores. Se presenta generalmente entre la quinta y la séptima década de la vida y es más frecuente en los hombres en proporción de 2 a 1. Nace del epitelio tubular. La mayor parte de los tumores renales son tumores de células claras. Hasta el 90-95%. Aquí tenemos un paciente que muestra una gran tumoración renal. Generalmente los tumores renales son tumores hipervasculares, realzan intensamente el medio de contraste, generalmente tienen necrosis, y aquí tenemos otro paciente en el cual tiene una área de necrosis central y tiene un realce, una fase arterial. Ven ustedes cómo la corteza está opacificada y también está opacificada la periferia del tumor. Eso es característico del carcinoma de células claras. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un tumor renal? Obviamente el tabaquismo. Se considera que el 50% de los pacientes con carcinoma renal son pacientes con tabaquismo crónico. La radiación también puede ser un factor, la obesidad, los analgésicos. Los pacientes trasplantados tienen mayor posibilidad. Los pacientes en diálisis generalmente tienden a desarrollar carcinoma renal. Los carcinomas renales pueden ser multicéntricos hasta en el 4% de los casos, pueden ser bilaterales hasta en el 3%, pueden calcificar y son generalmente hipervasculares a la administración de medio de contraste. Es importante señalar que con el advenimiento de todos los procedimientos de imagen, particularmente la tomografía y la resonancia, el 60% de todos los cánceres renales diagnosticados en la actualidad son hallazgos incidentales. Es decir, ¿cuál es la sintomatología clásica del paciente con un cáncer renal? La triada clásica que conocemos se presenta únicamente en el 10% de los casos. El paciente puede tener una o dos o las tres, pero es raro que tenga la triada clásica de hematuria, dolor lumbar y masa palpable. Puede haber hematuria, puede haber dolor, puede haber masa, puede haber dos de ellos. La hematuria se presenta en el 60%, el dolor lumbar en el 40% y la masa palpable en el 30%. Pero es relativamente poco frecuente que tengamos los tres datos. Volviendo al aspecto histológico, la mayor parte de los cánceres renales son de células claras, 85-90% de ellos. El segundo cáncer más común es el carcinoma papilar, que representa 10-15% de los casos, el carcinoma cromófobo, el 5%, y el carcinoma medular. Estos cánceres, particularmente el carcinoma papilar, el carcinoma cromófobo, son cánceres que tienen ciertas características un poquito diferentes. Sí son tumores hipervasculares, pero de más baja captación de contraste y son tumores que generalmente tienen un mejor pronóstico. El carcinoma medular, que representa el 1%, sí es un tumor relativamente agresivo, de crecimiento rápido y con metástasis tempranas. Aquí tenemos una tomografía computarizada de un paciente con un tumor renal. Vean ustedes, riñón derecho normal, es una fase arterial, estamos viendo opacificada la aorta, y vean ustedes cómo tiene una gran tumoración hipodensa, pero con una gran vascularidad, que es lo característico de esta tumoración. Y aquí a la izquierda tenemos un paciente
que tiene un carcinoma papilar. Vean ustedes si hay un realce, pero muy discreto de material de contraste. Generalmente los bordes son más nítidos y los pacientes con carcinoma renal de tipo papilar o de tipo cromófobo generalmente tienen mucho mejor pronóstico. En ocasiones el carcinoma renal se puede presentar con síndromes paraneoplásicos, como pueden ser la hipercalcemia, la hipertensión, la policitemia, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, entre el 25 y el 30% de los pacientes, cuando se hace el diagnóstico, ya tiene enfermedad metastásica. Y el 20% puede tener enfermedad localmente avanzada. Después de la que se hace una nefrectomía, se desarrolla recidiva o enfermedad metastásica hasta en el 50% de los casos. La tomografía computarizada es extraordinariamente útil para establecer el estadiaje, el grado de avance que tiene la tumoración. Usamos el sistema TNM o el sistema Robson. Y en este el T1 es un tumor que está confinado dentro de la cápsula renal, generalmente son riñones pequeños. Si el tumor está confinado dentro de la cápsula renal, el tratamiento es nefrectomía parcial o total, y la sobrevida a 5 años va a ser bastante buena, de un 90%. Los pacientes que tienen una tumoración que se sale de la cápsula, que tiene una gran tumoración renal, que ya rompió la cápsula renal y se encuentra en el espacio perirenal, pero se encuentra dentro de la cápsula de Gerota, entonces la sobrevida a 5 años es aproximadamente un 5%. En el estadio T3A hay una extensión tumoral hacia los ganglios regionales, y aquí la sobrevida a 5 años es solamente el 30%. Aquí tenemos una gran tumoración renal hipervascular con algunas áreas de necrosis, y tiene ganglios tanto en el área paraórtica del lado izquierdo como una gran masa necrosada en la región paraórtica derecha, por detrás de la cabeza de páncreas y a un lado del duodeno. Vemos una gran adenopatía paraórtica del lado derecho. También puede tener extensión a la vena renal. El tumor se puede ir por la vena renal, se puede ir a la vena cava, incluso puede llegar hasta la aurícula, y eso corresponde a una T3B. Y si tiene adenopatía e invasión vascular, lo catalogamos como un tumor T3C, que están afectados los ganglios regionales y además tiene invasión venosa. El estadio 4, el tumor está fuera de la cápsula de Gerota, invadiendo las estructuras vecinas, o bien tiene metástasis a distancia. Aquí la sobrevida a 5 años es solamente 4 o 5%. Aquí tenemos un paciente con una gran tumoración renal, hipervascular y necrosada que está invadiendo los tejidos vecinos y tiene importante enfermedad metastásica hepática. Vemos múltiples lesiones hipodensas en ambos lóbulos, de bordes irregulares, con densidad heterogénea, con realce de la pared en algunos de ellos, y densidad y realce en el centro, como en este caso. Y también tenemos en este paciente pues, múltiples metástasis pulmonares. El carcinoma renal da metástasis principalmente al cerebro, al hueso, al pulmón, al hígado y a las glándulas suprarrenales. Como dijimos, al momento de hacer el diagnóstico, muchos de los pacientes ya tienen enfermedad metastásica. Y estas son las localizaciones más frecuentes: pulmón, 69%, hueso, 43%, hígado, 34%, linfáticos, 22%, glándulas suprarrenales, 19%, y algunas localizaciones menos comunes, como son el cerebro, 7%, o raras, como metástasis a la vesícula, al intestino, al tejido celular subcutáneo, al páncreas, a los músculos, a las órbitas, etcétera, etcétera. Una de las características del carcinoma renal es que la presencia de metástasis puede ser la primera manifestación de la tumoración. Es decir, un paciente con cáncer renal puede presentarse con una metástasis y una fractura patológica como primera manifestación de un cáncer renal. O bien puede ingresar un paciente con una crisis convulsiva y tener una enfermedad metastásica, como estamos viendo en este paciente aquí, como primera manifestación de un carcinoma renal.
Aquí tenemos otro paciente con una extensa metástasis a la columna, con invasión al canal raquídeo. Vamos a pasar ahora a la evaluación del trauma renal. Cuando hay un trauma abdominal, pues los órganos más frecuentemente lesionados son el vaso, el hígado y obviamente los riñones. Puede haber contusión, laceración, hematoma subcapsular, puede haber lesiones vasculares, puede haber lesiones del sistema colector, etc. Hay una clasificación del trauma renal que es muy importante, sobre todo para el cirujano, para determinar si un paciente con trauma renal es candidato a cirugía o se va a manejar en forma conservadora. El tipo 1 es un hematoma subcapsular. El tipo 2 es un hematoma con una pequeña laceración en la corteza que puede llegar a 1 centímetro. Y el tipo 3 es una laceración más profunda, pero sin lesión del sistema colector o de los vasos. Estos tres etapas del trauma renal son manejados en forma conservadora. En ocasiones, el tipo 4 es cuando hay una lesión ya del sistema colector, y el tipo 5 es una destrucción prácticamente del parénquima renal con lesión de la pelvisilla o sección de la arteria, de las venas, de todo el paquete vascular. Aquí tenemos una tomografía de un paciente politraumatizado, en el cual vemos el riñón izquierdo normal y vemos el riñón derecho, que tiene una realce normal de medio de contraste, pero tiene una compresión extrínseca por esta colección líquida que corresponde a un hematoma subcapsular que está deformando el parénquima renal. Aquí tenemos otro paciente también con otro hematoma subcapsular, pero que en su interior tiene medio de contraste, lo cual nos indica que tiene un sangrado activo en el momento de realizar el estudio. Y aquí tenemos unos ejemplos de pacientes politraumatizados en los cuales hay una gran destrucción del parénquima renal, como aquí, una gran colección de sangre alrededor del riñón, y esto obviamente el tratamiento es quirúrgico, por supuesto. Es un caso especial, es un caso que tuvo un traumatismo renal, se le hizo una tomografía, es una fase arterial, en la cual vemos el riñón derecho de características normales, no hay lesión hepática, vemos opacificación de la aorta, de la arteria mesentérica superior, y ven ustedes cómo está opacificada la parte proximal de la arteria renal y está amputada. Hay una ruptura y por lo tanto tenemos ausencia de nefrograma en el riñón izquierdo. Esto obviamente es una pérdida renal, es una ausencia de nefrograma tal por una ruptura de la arteria renal izquierda. Otro paciente con ruptura de la arteria renal izquierda, en el cual vemos un gran hematoma en el espacio perirrenal y pararenal posterior, y el riñón derecho está desplazado a la derecha, pero a diferencia del riñón derecho que tiene un nefrograma normal, aquí hay una ausencia total de medio de contraste en el riñón izquierdo, y obviamente es un paciente que se le debe hacer nefrectomía. Vamos a continuar con la patología traumática de las vías urinarias, y otra patología que con frecuencia encontramos es la ruptura vesical. Esta es una tomografía de una paciente con una gran dilatación de la vejiga. Las mujeres generalmente mantienen su vejiga más distendida que los hombres, porque los hombres fácilmente van a cualquier lado a ir a orinar, y las mujeres generalmente no van a cualquier sitio, entonces generalmente tienen vejiga, con mayor frecuencia tienen vejiga más distendida. Si a una vejiga que está distendida recibe un trauma, ahorita la posibilidad de ruptura son mucho mayores. ¿Qué tipo de lesiones puede tener la vejiga? Puede tener una lesión contusa, como puede ser un accidente automovilístico, que es lo más común, asociado a fracturas. Puede ser una lesión penetrante por un arma blanca o por un arma de fuego, hasta el 85% de los casos, o puede ser de origen iatrogénico. Aquí tenemos una tomografía, reconstrucción vascular, para ver si no hay lesión vascular, y vemos una fractura de la rama isquiopúbica del lado izquierdo. Siempre que tengamos un trauma pélvico o una fractura pélvica, estamos obligados a realizar un cistotac y determinar si no hay una ruptura vesical. La clasificación de la lesión vesical puede haber una contusión nada más, puede haber una ruptura dentro del peritoneo, puede una lesión vesical intersticial, puede hacer una ruptura fuera del peritoneo, extraperitoneal, o una lesión combinada. Aquí tenemos los dos tipos importantes.
Si la ruptura es hacia el peritoneo, que es lo menos frecuente, se presenta en el 10 o 20% de los casos. ¿Por qué es más frecuente la extraperitoneal? Porque el peritoneo cubre únicamente una pequeña porción de la vejiga, nada más el domo, la parte superior de la vejiga. Si hay una ruptura a ese nivel, entonces el medio de contraste va a pasar a la cavidad peritoneal y vamos a ver el medio de contraste en el cistotac, vamos a ver el medio de contraste que se desplaza alrededor de las asas de intestino. Generalmente la ruptura obviamente es en el domo de la vejiga, que es la parte que está cubierta por el peritoneo. El 25% de las rupturas vesicales intraperitoneales son sin fractura pélvica, ¿sí? Y obviamente el paso de la orina a la cavidad peritoneal puede dar una peritonitis química que tiene, obviamente, la ruptura intraperitoneal tiene mayor morbilidad y mayor mortalidad que la extraperitoneal. La extraperitoneal, que representa el 80-90% de los casos, obviamente lo más común es que sea en la base de la vejiga y está asociada casi en todos los casos a fractura pélvica. A la fractura pélvica. Vean ustedes, este es un cistotac en el cual podemos ver aquí la vejiga urinaria, es el recto, la vejiga urinaria con la sonda de Foley, la vejiga urinaria. Vean ustedes que hay una ruptura, pero el medio de contraste se depositó alrededor de la vejiga y se va a estas áreas en la parte lateral, simulando una imagen de un molar. El tratamiento de esta ruptura extraperitoneal vesical es conservador. Y el tratamiento de la ruptura intraperitoneal obviamente es quirúrgico. Vamos a pasar al carcinoma vesical. El carcinoma vesical es la cuarta causa más común de cáncer en el hombre, representa el 7% de todos los tumores en el hombre. Y vean ustedes, es más frecuente en la vejiga que en la pelvicilla o en el uretero, por la razón de que la causa más común de carcinoma vesical son los carcinogénicos, que generalmente se eliminan por el riñón y obviamente permanecen más tiempo en la vejiga que en el sistema colector. El cáncer vesical es 50 veces más común que el cáncer de la pelvicilla. Aquí tenemos un ultrasonido de un paciente con una tumoración vesical. Vean ustedes el contorno de la vejiga es normal y aquí tenemos una lesión que está creciendo hacia la luz de la vejiga, perfectamente bien definida, que corresponde a una tumoración. La mayor parte de las tumoraciones de los carcinomas de la vejiga son carcinomas de células transicionales, hasta el 90%, y la gran mayoría son, como este caso que estamos observando aquí, un tumor superficial, 60-70%. El tratamiento de este tumor es hacer cistoscopía, hacer una resección, y generalmente se da quimioterapia intravesical con BCG para solucionar el problema. Recordar que los tumores pueden ser múltiples y que una de las características de este tumor es la recidiva. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que un paciente tenga un carcinoma vesical? El tabaquismo. La gran mayoría de los pacientes con carcinoma vesical son fumadores crónicos. La exposición a ciertos químicos, como las anilinas, por ejemplo. La exposición a ciertos medicamentos, como la fenacetina, la ciclofosfamida, etcétera, son factores que pueden contribuir al desarrollo de un carcinoma renal, pero el tabaquismo es el factor definitivamente más importante. La sintomatología, pues obviamente la más importante es la hematuria, ¿sí? Puede tener dolor, obstrucción, infección, pero el dato más importante es hematuria. Aquí tenemos una tomografía computarizada de un paciente que tiene un carcinoma de células transicionales, pero de tipo infiltrante, que representa el 20-30%, y generalmente vean ustedes, este paciente tiene medio de contraste en el intestino, todo esto blanco es medio de contraste. Esta es la vejiga, que tiene un engrosamiento muy importante de su pared, particularmente en el lado izquierdo y en la base, y una extensión hacia la grasa perivesical. La evaluación del carcinoma vesical generalmente lo hacemos con tomografía computarizada y con resonancia. La tomografía es mejor para demostrar metástasis óseas y pulmonares. La resonancia es superior a la tomografía para la extensión local de la tumoración, y el PET-CT está indicado en aquellos casos en que haya sospecha de una recidiva de civilidad tumoral. Obviamente que el riesgo de que la enfermedad sea metastásica pues depende del grado de extensión de la T y del grado histológico. Aquí tenemos una tomografía en corte coronal de un paciente que se le hizo
una inyección tardía, una inyección y es una imagen tardía, en el cual vemos un pequeño defecto aquí y otro más en la vejiga urinaria que está creciendo hacia la luz. No vemos afección del tejido perivesical. Aquí tenemos una resonancia magnética nuclear en la cual estamos viendo, esto corresponde a la vejiga urinaria, y tenemos una gran lesión que tiene crecimiento hacia la luz, y tienes otra pequeña lesión aquí. Recordar que este tipo de tumores generalmente es multicéntrico y tienden a siempre que identificamos un tumor en la vejiga, estamos obligados a estudiar todo el urotelio, la pelvis, los ureteros, para determinar si no existe una segunda o tercera lesión. Este tipo de tumor se extiende, se disemina a través de vía linfática por los ganglios obturadores, los ganglios de la cadena ilíaca interna, externa, hacia el retroperitoneo, y también tienen extensión ósea. Los carcinomas vesicales, al igual que los prostáticos, dan lesiones osteoblásticas, a diferencia del cáncer de riñón, que da lesiones osteolíticas. Vamos a pasar a ver una patología que es muy importante en urgencias, que es la torsión testicular. La mayor parte de los pacientes con este cuadro son pacientes niños o adolescentes o adultos jóvenes, hasta el 65-70%, y el dato clásico de una torsión testicular es el dolor agudo e intenso. El diagnóstico temprano es sumamente importante, ya que de él depende la viabilidad testicular. Si se retardan más de 6 horas en el diagnóstico, la posibilidad de que ese testículo logre sobrevivir es de un 80 a 100%. Si el diagnóstico se hace entre 6 y 12 horas, la posibilidad es de 70%. Si se tardan entre 12 y 24 horas de hacer el diagnóstico y el tratamiento, la posibilidad de este paciente de conservar su testículo es solamente del 20%. Y si ya han pasado entre 24 y 48 horas, prácticamente la gran mayoría de los pacientes pierde el testículo. ¿De qué va a depender esto? De que haya del grado de rotación. Si la rotación del testículo varía entre 180 y 360 grados, se le llama una torsión incompleta, y generalmente en ese tipo de torsiones hay obstrucción venosa. Si la torsión es mayor y sobrepasa los 360 grados, generalmente es un infarto. Hay un infarto en pocas horas porque hay una compresión arterial y el paciente tiene una isquemia irreversible. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Lo que dijimos, un dolor súbito y severo del testículo, puede haber náuseas, vómitos. La mayoría de las torsiones testiculares son espontáneas, pero en ocasiones son secundarias a un ejercicio físico o un trauma leve. Generalmente son testículos aumentados de tamaño, dolorosos, con ausencia de reflejo cremasteriano, y obviamente la gran mayoría de ellos son unilaterales. ¿Qué vamos a ver en el ultrasonido? Vamos a ver una ausencia de vascularidad en el testículo afectado. ¿Cuál es la sensibilidad del ultrasonido Doppler? Es de un 86 o 94% y una especificidad de 97 al 100%. Hay en ocasiones dificultades diagnósticas cuando el paciente tiene una torsión de bajo grado, o el paciente puede tener una torsión y una distorsión. Entonces hay situaciones en las cuales el ultrasonido puede ser difícil hacer el diagnóstico. Y aquí les pongo a ustedes las causas de dolor escrotal agudo. El 90% de las causas de dolor escrotal agudo está dada por torsión del cordón, torsión del apéndice, epididimitis o orquitis, trauma y varicocele. El tumor testicular, recordar que la gran mayoría de los tumores testiculares son indoloros, hasta el 90%, pero un porcentaje de los tumores testiculares puede presentarse con dolor. ¿Cuáles son los hallazgos en ultrasonido? El testículo afectado va a estar aumentado de tamaño, ¿sí? Obviamente, como les mencioné, hay ausencia de flujo, ausencia de vascularidad, pero la arquitectura generalmente se encuentra conservada. El epididimo generalmente se encuentra aumentado, heterogéneo, hay engrosamiento del escroto, puede haber hematocele, hidrocele o hematocele generalmente, y la sensibilidad del ultrasonido en general pues, es bastante alta para el diagnóstico. Pasemos a los tumores testiculares. Los tumores de testículo
son generalmente frecuentes, o es el tumor más frecuente en los hombres menores de 40 años. La gran mayoría de estos tumores son tumores de células germinales y la sobrevida en general del carcinoma testicular es bastante buena, en general de un 95%. Obviamente que esto depende de la variedad histológica. La edad de presentación más común es entre los 15 y los 44, 45 años, y los factores de riesgo más importantes son las alteraciones en el cromosoma 12, la criptorquidia. Entre más tiempo se tarde en hacer la corrección, obviamente el paciente está en mayor riesgo de desarrollar un carcinoma posteriormente. La microlitiasis testicular es un factor que puede contribuir. La historia de cáncer anterior, es decir, si un paciente tiene un tumor testicular, él tiene mayor posibilidad de desarrollar un tumor en el otro testículo. Pacientes con SIDA tienen mayor posibilidad de desarrollar tumores testiculares, no solamente eso, sino también linfomas testiculares. Los seminomas, que es una variedad histológica, es de un solo tipo celular, y el otro grupo son los no seminomatosos, que tienen dos o más tipos celulares. Obviamente los más malignos son los que tienen celularidad mixta, y generalmente se presenta como una masa indolora en la mayor parte de los casos. Un porcentaje bajo de pacientes pueden presentarse como en la etapa inicial con enfermedad metastásica, y el procedimiento de imagen para hacer el diagnóstico puede ser el ultrasonido Doppler. Aquí tenemos un ultrasonido de un testículo que muestra una gran lesión hipodensa, heterogénea, con algo de necrosis característico de un tumor testicular primario. Y aquí tenemos el estudio Doppler, en el cual muestra vascularidad, el área hipodensa muy marcada con vascularidad central. Recordar que en términos generales, la mayor parte de los tumores que encontramos dentro del testículo, las lesiones dentro del testículo, la gran mayoría de ellas son tumores malignos, y la mayor parte de las lesiones que demostramos alrededor del testículo son benignas, en términos generales. El estadio del carcinoma testicular se establece por tomografía, por resonancia. Aquí tenemos un paciente que tuvo un carcinoma testicular derecho. Normalmente el cáncer del testículo derecho, la vía de diseminación es hacia los ganglios ilíacos, obturadores, ilíacos internos y retroperitoneales, y se van hacia el área interaórtico cava, como este caso. Esta es la aorta, esta es la vena cava, y aquí tenemos un gran nódulo metastásico, una adenopatía metastásica en el área interaórtico cava, que es característico. Cuando la tumoración se encuentra del lado izquierdo, generalmente las adenopatías se encuentran en la región paraórtica izquierda, generalmente a nivel del ilio. La resonancia magnética nuclear pues es mejor que la tomografía cuando estamos buscando invasión de la médula ósea, invasión vascular o metástasis al sistema nervioso. El PET-CT está indicado en aquellos casos en los que se piense que hay una recidiva tumoral, y como lo mencionamos hace un momento, la enfermedad metastásica, generalmente la diseminación es de tipo linfática, al retroperitoneo, y puede llegar hasta el mediastino, como en este caso, en el cual vemos lesiones mediastinales. Puede ser a nivel del conducto torácico y presentarse como nódulos supraclaviculares, o puede ser de vía hematógena, como este paciente que tiene múltiples lesiones metastásicas en ambos campos pulmonares. Otra de las patologías frecuentes de las vías urinarias es la hiperplasia prostática benigna, que representa un incremento tanto en el número de células estromales y epiteliales de la región periureteral, llamada zona de transición. Esta parte de la próstata representa solamente el 5% de toda la glándula en un adulto. Sin embargo, en pacientes de edad avanzada, esa es la parte que se hipertrofia, es la parte que tiene más hipertrofia, por lo tanto, puede representar la gran mayoría o un porcentaje muy importante de la glándula. Es una enfermedad que afecta a la mayoría de los hombres. Hasta el 80% de los hombres desarrollarán hiperplasia prostática benigna. Los factores de riesgo son la edad, la raza, la historia familiar, enfermedades cardiovasculares, algunos síndromes metabólicos como diabetes, hipertensión, etc. Al igual que en el carcinoma prostático, el antígeno prostático se encuentra aumentado en la hiperplasia prostática benigna, como se encuentra aumentado también en prostatitis, o si el paciente ha sido sometido a un tacto rectal, etc. O sea, hay muchas causas de aumento del antígeno prostático, pero generalmente la hiperplasia prostática benigna cursa con antígeno elevado. La clínica de estos pacientes es el prostatismo,
Una vez establecido el diagnóstico desde el punto de vista clínico, se envía el paciente para ultrasonido y la labor de nosotros es realizar un ultrasonido, determinar, confirmar el diagnóstico, determinar el volumen. El volumen de la próstata no debe exceder a 30 centímetros cúbicos. ¿Sí? Generalmente cuando el paciente tiene 50 o más centímetros cúbicos de volumen, ya es un paciente que está muy, muy sintomático. Estos pacientes se tratan con resección transuretral, a menos que el volumen de la próstata exceda los 100 centímetros cúbicos. Es un ultrasonido en corte transversal y sagital de un paciente con hiperplasia prostática. Vean ustedes la gran masa prostática que está creciendo y comprimiendo la vejiga en forma muy importante. Lo que debemos hacer es tomar el volumen y tomar la orina residual. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Resección transuretral. Cuando el volumen no excede de 80 o 100 centímetros cúbicos, la embolización, que es un tratamiento nuevo que evita al paciente someterse a un procedimiento quirúrgico, o finalmente la cirugía. Cuando la próstata es muy grande, mayor de 100 C, generalmente es una cirugía abdominal. ¿Cuáles son las complicaciones de la hiperplasia prostática benigna? Pues la retención urinaria, obviamente, la hidronefrosis, y esta a su vez va a propiciar que se forme litiasis, la infección y hematuria, etc. Este es un cistograma en el cual podemos ver una compresión importante del piso de la vejiga urinaria, y aquí tenemos también una imagen de compresión. Es una tomografía computarizada en reconstrucción coronal, en la cual vemos la vejiga opacificada con medio de contraste. Es un cistotac en el cual vemos una próstata sumamente aumentada de tamaño con importante compresión de la vejiga. Aquí una resonancia magnética, y la resonancia magnética es el procedimiento ideal para la evaluación de la próstata, mucho mejor que la tomografía, por su mayor resolución espacial. Y obviamente el procedimiento en que lo evaluamos inicialmente es el ultrasonido transrectal. Por último, el carcinoma prostático. El cáncer más frecuente en el hombre es el cáncer de pulmón, y la causa más frecuente de muerte por cáncer también es el pulmón, y la segunda causa es el carcinoma prostático. El cáncer prostático es el segundo cáncer más frecuente en el hombre y la segunda causa de muerte por cáncer. Es un cáncer que se presenta en la edad avanzada. La mayor parte, 70-80%, son pacientes de más de 65, 70 años. Es el riesgo de desarrollar un carcinoma prostático. Tenemos un riesgo de 1 en 6 de tener un cáncer prostático. La gran mayoría de ellos son adenocarcinomas. La sobrevida va a ser muy importante el estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico. Si es una enfermedad local o regional, la sobrevida a 5 años puede ser hasta del 100%. Y si es una enfermedad metastásica, baja en forma considerable a un 32%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer prostático? La edad, la etnia, la dieta, la obesidad, la historia familiar, etc. Ahora bien, en la anatomía de la próstata tenemos varias zonas importantes. Una zona transicional, que esto que estoy señalando aquí es la zona transicional, o la zona alrededor de la uretra, periuretral. Eso representa solamente el 5% del total del volumen de la próstata, pero es el origen del 25%. ¿Por qué razón? Porque esta parte de aquí, esta zona transicional, es la zona donde se origina la hipertrofia, la hiperplasia prostática benigna, y por lo tanto representa un mayor volumen prostático, y por esa razón es la causa del 25%. Aquí se localizan el 25% de los tumores prostáticos. La zona central, que representa el 20% de toda la glándula, representa el 5% de los cánceres prostáticos. Y la zona periférica, esto que estoy señalando aquí, la zona periférica de la próstata, que representa el 75 al 80% de todo el volumen prostático, obviamente es el asiento del 70-80% de todos los cánceres. ¿Cuál es el cuadro clínico del paciente con carcinoma de prostático? El paciente con cáncer de próstata puede estar asintomático, o puede tener datos de prostatismo, o muy raramente puede presentarse inicialmente como enfermedad metastásica, o como este paciente que vemos aquí. Es una radiografía de la pelvis, tiene una prótesis en el fémur, y vemos múltiples lesiones hiperdensas
en los dos ilíacos, vemos lesiones hiperdensas en la rama ilio-isquiopúbica en relación a lesiones metastásicas osteoblásticas. El diagnóstico se establece por la sintomatología, por el tacto rectal, que va a demostrar una próstata pétrea dura, y el antígeno prostático. El antígeno prostático normal, 2-3 nanogramos por mililitro, se usa para diagnóstico, para seguimiento. Si un paciente tiene un antígeno prostático elevado de 8 o 10, alrededor de 10 aproximadamente, tiene una posibilidad hasta del 50% de tener un cáncer de próstata. Una vez que se hace el diagnóstico desde el punto de vista clínico y por laboratorio de que el paciente tiene probablemente un cáncer prostático, se envía el paciente para realizar un ultrasonido. Aquí tenemos un ultrasonido prostático transrectal. Si nosotros hacemos un ultrasonido y no demostramos que existe ninguna lesión prostática demostrada por ultrasonido, pero el paciente tiene un cuadro clínico, una palpación y un antígeno prostático elevado, el paciente pasa a realizarse biopsias de la zona periférica, de la zona periférica, que es el asiento de la mayor parte de los tumores. Si encontramos una lesión como esta, que es una lesión hipodensa, que corresponde a un cáncer que está localizado y focalizado, pues la biopsia se hace directamente de este sitio. ¿Para qué nos sirve la tomografía computarizada? Pues generalmente para estudiar la enfermedad metastásica. La resonancia magnética es mucho mejor para demostrar la extensión local, la invasión a la grasa periprostática, y también para la enfermedad metastásica. Y reservamos el PET-CT para aquellos pacientes que han sido tratados